Y con esto llegamos al capítulo 22. Y en este capítulo vemos que Pablo le habla al tribuno en griego, pero se dirige al pueblo judío en hebreo. Ahora, el hebreo era el idioma que ellos amaban, era el idioma que ellos entendían. Inmediatamente pensaron que el apóstol Pablo era uno de ellos, como un hermano, y desde luego lo escucharon. El apóstol Pablo comienza entonces con un maravilloso mensaje, diciendo en los primeros 2 versículos del capítulo 22 de Hechos: «Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros». Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. El momento en que el apóstol Pablo empezó a hablar en hebreo fue como un viento furioso que desapareció gradualmente. Fue como cuando se calman las olas del mar. Ellos se callaron, se aquietaron. Estaban escuchando a un hombre que era uno de ellos. Escuchémosle también nosotros en su defensa. Y Pablo comienza dándole su historia, y les dice aquí en el versículo 3, «Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros». Ahora aquí comienza una persecución contra el apóstol Pablo de parte de los líderes judíos, de parte de los líderes religiosos de ese día. Y una de las razones por las cuales él se compadecía tanto de ellos y les amaba tanto, era porque él había sido uno de ellos y sabía exactamente cómo se sentían. Y ahora, después de su conversión, él quería ganarlos para Cristo. De modo que él les da ahora, en primer lugar, sus antecedentes. Y Pablo tenía un tremendo antecedente. La mejor universidad en los días de Pablo se encontraba en Tarso, y no en Atenas ni en Corinto. Estas dos últimas ya habían pasado su apogeo, y en esos momentos Tarso era el centro de la cultura griega. Ahora es muy probable que Pablo hubiera estudiado en la Universidad de Tarso y que tuviera una buena educación en la cultura griega. Pero el apóstol Pablo había estado en Jerusalén y allí había estudiado bajo Gamaliel. Gamaliel era el erudito más sobresaliente de aquel entonces. Una vez que Pablo se ha identificado, prosigue entonces con su discurso y dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 22 de Hechos: «Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres». Amigo oyente, notemos que Pablo dice nuevamente este camino. Pablo no menciona ni a la iglesia, ni a los seguidores de Cristo, ni a los cristianos. Utilizó un término que tanto el pueblo judío que se hallaba allí reunido como él personalmente comprendían. Cuando él dijo este camino, bueno, él se refería al mismo Señor Jesucristo, quien es el camino y la verdad y la vida. Pablo prácticamente les está diciendo, yo tengo los mismos antecedentes que ustedes tienen. Yo perseguí este camino también. Yo sé cómo se sienten ustedes porque yo hice lo mismo antes. Y continúa diciéndoles aquí en el versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y continúa Pablo en los versículos siguientes narrando su conversión. Continuamos estudiando hoy el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la defensa que el apóstol Pablo comenzó a hacer de sí mismo ante el pueblo que se había alborotado allí en Jerusalén. Y continúa entonces Pablo narrando ahora su conversión. Leamos los versículos 6 al 9 de este capítulo 22 de Hechos. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Amigo oyente, sería bueno recordar algo del relato de la conversión de Saulo, que se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 7, donde dice, «Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie». Ahora esta parte es muy interesante porque parece presentar una contradicción con lo que acabamos de leer aquí en el versículo 9 del capítulo 22 de los Hechos, donde dice que los hombres que estaban con Pablo en el momento de su conversión vieron a la verdad la luz y se espantaron,
pero no entendieron la voz del que hablaba con él. Ahora es bastante claro si leemos el pasaje con cuidado, porque notemos que Pablo dice, no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea que, en realidad, ellos oyeron la voz, pero no pudieron entenderla, ni sabían de quién era. Simplemente la oyeron. Y es importante notar esto porque la verdad es que no hay contradicción alguna entre estos dos pasajes. Continuemos ahora con los versículos 10 hasta el 15 de este capítulo 22 de los Hechos. Continúa Pablo hablando y dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cabe destacar, amigo oyente, que Pablo estaba participando en ese momento de una entrevista privada con el Señor Jesús. Continuemos ahora con los versículos 16 al 20. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo no había olvidado que había estado presente cuando Esteban fue apedreado, y que fue él quien se encargó de eso. Esto produjo una impresión que no podría borrarse de su mente, impresión que en realidad lo preparó para su propia conversión. Y continúa Pablo hablando de su éxtasis, y dice aquí en los versículos 21 y 22, Pero me dijo, Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Pablo menciona a los gentiles porque había estado en el mundo gentil hablándoles de Jesucristo. Los judíos lo habían oído y ya sabían que él lo había hecho. El momento en que el apóstol Pablo menciona a los gentiles fue como si hubiera encendido fuego, y ya los judíos no querían escucharlo más. Y leemos aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 22 de los Hechos, Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Cuando el apóstol Pablo dejó de hablar en griego y empezó a hablar en hebreo a la multitud, el tribuno se quedó allí parado sin poder entender lo que Pablo decía. Todo lo que pudo hacer cuando la multitud se puso furiosa fue llevar a Pablo dentro de la fortaleza. Y como Pablo era prisionero, pensó que debía azotarle luego, como era la costumbre en esos tiempos. Pero fíjese usted lo que hace el apóstol Pablo aquí en el versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Como usted ve, amigo oyente, el apóstol Pablo había sido malentendido totalmente. Creían que era egipcio cuando en realidad no lo era. Los judíos creían que él había llevado a Trófimo al templo, pero él no había hecho eso. Pero observe usted lo que él es. Habla griego perfectamente, pero es hebreo, y además es ciudadano romano. Pues bien, Pablo apela entonces a su ciudadanía romana para escapar del azotamiento que recibían los presos. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 26 al 28 de este capítulo 22 de los Hechos. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, Sí.
Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Es sorprendente ver que este tribuno había sido un esclavo antes. Quizás él o alguna otra persona había ahorrado dinero y de esa manera había podido comprar la libertad de este hombre que había llegado a convertirse en tribuno. Y el tribuno se encontraba asombrado de ver frente a sus ojos a un preso que era un ciudadano romano, el cual había nacido libre y no había tenido que comprar su libertad como él lo había hecho. Y dicen los versículos finales, los versículos 29 y 30 de este capítulo 22 de Hechos, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. El tribuno pues se da cuenta que tiene en su presencia a un hombre extraordinario. Es un hombre culto que habla griego, es judío, pero también es un ciudadano romano, y de ninguna manera es un ladrón común. El tribuno resuelve entonces no tratar a Pablo como cualquier criminal común. Sin embargo, él quiere saber cuáles son las acusaciones que se lanzan contra Pablo y decide dar a Pablo una audiencia ante los principales sacerdotes y ante todo el concilio. Veremos pues que Pablo empieza a defenderse, apareciendo ante aquellos que reinaban en ese entonces.